una persona muy culta. Él, aunque era más mundano, bueno, y eso que Góngora también fue golfo en sus años mozos, sí, pero exhibía una imagen un poco más sobria que la de Quevedo, que le gustaban las tabernas y que le gustaban, tenían sus amigotes. Hombre, Arturo Pérez Reverte lo pinta, claro, es literatura, pero lo pinta, da una imagen un poco caricaturesca, pero creo que bien reflejada en las aventuras del Capitán Alatriste. Él hace una... la verdad es que lo dibuja muy bien en las historias, como un personaje leal y muy amigo de sus amigos, pero también bastante incómodo con sus enemigos. Un tipo que, como decía uno de los dos, tú me parece, con el estoicismo con el que acogía eh, sus malos tiempos en la corte, cuando le apartaban, cuando le desterraban, cuando le encarcelaban. Y luego también cuando le tocaba disfrutar del beneplácito del rey, ya digo, he dicho antes que llegó a ser secretario de Felipe IV y bastante cerca del conde duque de Olivares. Luego también cayó el conde duque y también se fue él. Es decir, que ha sido una vida de altibajos. De Osuna. Sí, de Osuna. Primero estuvo con Osuna y cayó Osuna. Sus detractores le acusan también de un poco trepa, porque una vez había caído Osuna y él ya estaba enganchado con Lerma y con el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares fue el valido del rey Felipe IV y también hubo un momento que estuvo cerca de él, porque estaba muy cerca del Felipe IV, y el conde duque de Olivares era el valido de... Porque el rey Felipe IV realmente lo que le gustaba era cazar en la casa de campo y en el retiro y la corte, y asistir a los estrenos de Lope de Vega, en las corralas de Madrid, pero no llevaba los asuntos de Estado y asuntos tan duros y tan pesados como tenía que llevar un hombre de Estado como era el conde duque de Olivares, pero que más adelante también cayó y se separó de Felipe IV, y con la caída del conde duque de Olivares volvió a caer nuestro amigo Quevedo. Pero lo increíble es que uno de los reinos más largos de España fue precisamente el de Felipe IV, que dura 44 años y 170 días, y que sobrevive fue en 1665, y Quevedo, 20 años sobrevive a Quevedo, porque Quevedo muere en 1645 y el rey Felipe IV muere en 1665, o sea que lo sobrevivió 20 años. Pero también se dice que era un hombre increíblemente culto, Felipe IV, y que apoyó mucho a Velázquez, si no recuerdo mal, el pintor, Sí, es que fue mecenas Sí. de lo... Hay cuadros Sí. Nos llegó a la corte. Sí, fue un gran mecenas, y además de eso, en el Museo del Prado se conservan unos 800 cuadros de los que él compró en Italia y en diferentes partes, que trajo a España y que hoy se exhiben en el Museo del Prado. Llegó muy jovencito a la corte, a Madrid. Era un andaluz bastante gracioso. Bueno, por lo menos en Madrid siempre nos parecen los andaluces que tienen una forma graciosa y suelen caer bien si no se pasan, si no monopolizan el humor. Entonces cayó bien en la corte y la verdad es que tenía mucho talento, y enseguida empezó a hacer cuadros, por ejemplo las meninas, pintó al propio rey, al propio Quevedo más adelante, Y a Diego Velázquez también. a él mismo. O sea, y se pintó a sí mismo. Hay un autorretrato de Velázquez. Y luego el famoso cuadro de las lanzas o la rendición de Breda, que es cuando Nassau entrega las llaves de la ciudad de Breda al general Spínola, con los famosos tercios de Flandes, que en esa época la infantería española, la verdad es que era gente aguerrida, gente que cerraban filas y era muy difícil meterle en la mano. Tenían la famosa espada vizcaína, que la manejaban súper bien, y luego se ayudaban con la toledana, que era la larga, la espada larga, y luego una corta que le llamaban la vizcaína, y la verdad es que eran peligrosísimos, había muy poca gente que les pudiera meter la mano. Y luego los tercios tenían la fama de infantería cerrada, podía caer cualquiera, que cerraban filas y seguían adelante, era gente muy aguerrida y muy dura. Entonces le sirvió de mucho al imperio para mantener diferentes focos, tanto en Italia como en Flandes, o en América por su cuenta. Sabe que Quevedo hace burla de los franceses. Un español se encuentra con tres franceses, el español va para Francia, los españoles
están en España, los franceses están en España, y él ve a estos 3 franceses que, o sea, van trabajando, o sea, van en trabajo, y le dicen los franceses que de que él vive, y él dice, no, un español no trabaja, un español es un guerrero. O sea, eso es el... De soldados y muchas veces sin sueldo. Sí. Hay un aspecto que no puede obviarse al hablar de la biografía de Francisco de Quevedo, y es a lo que hacía referencia a Moisés de manera muy somera, que es el asunto del trabajo de Quevedo dentro de en la corte, ¿no? Nosotros vemos que las cortes en esa época, no, los reyes y los príncipes no tenían el vedetismo que tienen hoy día. Antes no se hacían tantos cónclaves internacionales, antes se iba a la guerra o no se iba. Y había mucha más vida cortesana, propiamente cortesana. Y una persona que trabajase dentro del palacio, y en el caso de Quevedo, es casi por tradición familiar. Su padre fue secretario de una princesa, de la reina, ¿no? Y él también llegó a trabajar en el palacio. Eso es un ambiente más que propicio para la profundización de la inteligencia de un ser humano. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, más o menos de la misma época de Sor Juana Inés de la Cruz, que va desde México hacia España, y en España es que realmente hace su mayor lectura. De hecho, la biblioteca del reinado tenía aproximadamente 4.000 libros, que era en ese tiempo una gran cantidad de libros, y Sor Juana Inés de la Cruz se los leyó todos. El mismo caso de Juan Ruiz de Alarcón, el mismo caso de un mexicano que va a España y se engrandece en España porque la corte era justamente un ambiente sumamente propicio para la lectura, para el pensamiento, para la investigación. Y lógicamente Quevedo se aprovechó de eso y lo consiguió. La profundidad quizás del pensamiento de Quevedo no la podemos ver porque Quevedo era muy dicharachero en su literatura, era muy informal, cosa que no le pasó a Góngora. Pero los críticos hablan de que Góngora tenía un conocimiento más profundo de todo que Quevedo. Sin embargo, lo más probable era que la misma forma de ser de Quevedo impidió que él manifestara propiamente su verdadera profundidad de pensamiento. A pesar de que, tal y como dijo Oscar, no estamos haciendo una comparación, ¿no?, entre Góngora y Quevedo. Estamos hablando de que Quevedo, de hecho Quevedo ni siquiera, aunque sí aparenta, algunos poemas de Quevedo no son poesías, no son poemas meramente populares, son poemas cultos, popularizantes, escritos por un individuo con una mentalidad asociativa, profundamente asociativa, pero con una intención de que esa literatura llegara al público. Las dos vertientes, Omar, porque por un lado tiene sonetos exquisitos que no llegan a todo el mundo, pero para el pueblo, para ser leído por mucha gente, escuchado por mucha gente no leído, tiene las obras jocosas. Hay una prosa, aparte del Buscón, que es una historia picaresca, tiene una serie de relatos cortos, unas obras jocosas que le encantan al público. Se pierden un poco al ser leídas. Luego leeremos algunas en la segunda parte del programa, pero se pierden un poco porque están pensadas para leerlo en las plazas de los pueblos o en las esquinas. Entonces tienen las pausas propicias porque sabe exactamente cuando la gente se va a reír. Cuando mete un giro cómico, sabe que la gente va a reaccionar con risas y luego va... Es decir, eso está pensado solamente para eso, para ser escuchadas. Y respecto a lo que tú decías, cualquiera que se hubiera acomodado en la corte se apalanca allí y no le sacan ni a palos. Pero es que como digo, tenía la lengua muy suelta. Hay dos ejemplos. Uno, de repente, gana puestos porque elogia una política económica del conde duque de Olivares. Y está pegado en la corte. Y otra sufre destierro cuando... lo que decías tú, cuando critica, cuando habla de la pobre España, cuando no critica, cuando pone de manifiesto el sentir de la gente y el penar de la gente. Entonces eso cae fatal en la corte. Aparte es que luego hacía algunos sonetos anónimos, pero que todo el mundo sabía de quién eran, porque había muy poca gente. Estaba Lope de Vega, pero Lope de Vega escribía teatro. Estaba Calderón y escribía el teatro. Estilo. Y estaba Góngora, pero que es que el estilo era inconfundible. Entonces le decía, calma,
era